Gracias por acompañarnos como cada miércoles en Reporte Bursátil. Hoy vamos a conversar con Eduardo Ortega, gerente de negocios de Invercasa. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Eduardo, sin duda los activos inmobiliarios representan una gran oportunidad de inversión y entiendo que en bolsa hay una opción o una herramienta. Se trata de los fondos inmobiliarios. Hablemos un poco sobre esta herramienta. Bueno, claro que sí. Hoy en día hay instrumentos del cual han sido bastante interesantes para inversionistas que han ayudado a promover los desarrollos inmobiliarios. En especial en las regiones latinoamericanas se han visto un gran auge en este tipo de instrumentos. Y estos son los fondos de inversión inmobiliaria. A diferencia del fondo de inversión tradicional, que ya hemos hablado de este en ocasiones anteriores, la diferencia es que todo el dinero, todos los activos que se consiguen son invertidos en diferentes proyectos inmobiliarios, ya sea de desarrollo o ya sea de renta fija. Entonces, prácticamente un fondo de desarrollo inmobiliario lo que hace es conseguir una canasta de dinero de diferentes inversionistas en el cual llegan a un punto donde ellos ya están cómodos y empiezan a comprar diferentes tipos de inmuebles. Ya existe el fondo de desarrollo inmobiliario de desarrollo o existe el fondo inmobiliario normal de renta fija y plusvalía. Entonces, la diferencia entre estos dos es que uno busca proyectos que desarrollar de cero. Por ejemplo, en los proyectos turísticos que hemos visto en la región, en especial en la área de Costa Rica, Guanacaste, muchos de ellos fueron hechos a través de fondos de desarrollo inmobiliario, los cuales ayudan a que diferentes inversionistas puedan entrar en estas inversiones y al mismo tiempo desarrollar diferentes proyectos a un mismo tiempo, ya que el riesgo está siendo abarcado entre diferentes inversionistas y es mucho más fácil levantar capital. Algo interesante de estos fondos es que normalmente pueden participar todo tipo de inversionistas. Tienden a tener un mínimo de entrada de alrededor de $50.000 y un máximo de alrededor de 2-3 millones de dólares para diversificar la cartera de inversionistas. Pero lo interesante es que le da la oportunidad a que la gente pueda entrar en este tipo de proyectos. Los fondos de inmobiliarios de renta fija normalmente compran algún activo que ya esté generando algún flujo y esto les empieza a dar un retorno a los inversionistas. Hoy en día hemos visto retornos bastante interesantes que abarcaremos más adelante. Estos fondos normalmente están estructurados en 3 etapas. Tenemos la gestión de capital, que normalmente es el área de un fondo inmobiliario que empieza a buscar el dinero. Una vez que se crea un fondo y los organizadores del fondo están interesados en comprar o invertir en diferentes inmuebles, hacen una estructura en la cual una parte se dedica solo a buscar el dinero del fondo. Si tienen que conseguir $20 millones, esta es la área que está encargada de llevarse con los inversionistas y levantar todo el capital para poder adquirir las propiedades. La gestión de activos prácticamente es el que hace todo el proceso de la compra de la propiedad, de los diferentes contratos con los inversionistas, y todo lo que tiene que ver con adquirir ese tipo de inmueble o desarrollarlo, ya sea un fondo de renta fija o ya sea un fondo de desarrollo. Es importante mencionar que los fondos de desarrollo no necesariamente empiezan a dar renta inmediatamente. Normalmente tienen un proceso entre 1 y 4 años, que es cuando se desarrolla el proyecto, y después tiene un proceso de 1 a 2 años en el cual se va liquidando y ahí se le va regresando el dinero a los inversionistas que levantaron este desarrollo. La parte de gestión inmobiliaria es el día a día que manejan estos fondos inmobiliarios, o sea, los que se encargan de mejorar la infraestructura, los que se encargan de la parte de generación de reportes, la contabilidad. Entonces, prácticamente el que está velando y el que administra estos fondos. Es importante mencionar que estos fondos están bajo una sociedad administradora de fondos de inversión inmobiliario. O sea, no es como que cualquiera puede venir y desarrollar un fondo y levantar capital del público, sino que tiene que ser bajo una entidad regulada que normalmente son conocidos como una SAFI. Hablemos un poco sobre los rendimientos y los riesgos. ¿Cómo funciona este instrumento? Bueno, normalmente cuando nosotros entramos a este tipo de inversiones o se estructura un tipo de fondo, no es muy diferente que como cuando hay una emisión de acciones. Existe un prospecto y existe un reglamento interno de cómo va a invertir el fondo. Entonces es importante porque hay leer siempre y educarse en qué está invirtiendo uno, ya que hay fondos que son extremadamente agresivos que se llaman fondos oportunistas, que son los que desarrollan proyectos de cero. Normalmente estos pueden llegar a tener un rendimiento entre el 15% o más, a veces hasta un 50%
pero el riesgo es mucho mayor, ya que si el proyecto no va a como ellos planearon, uno puede terminar hasta perdiendo dinero. Hay otros fondos que tienen un valor añadido, del cual los rendimientos pueden dar entre un 10 y 15%, y normalmente los fondos que conocemos hoy en día, que son los Core y Core Plus, pueden estar dando un rendimiento entre el 1 y el 10%. Hoy en día en la región, en especial Costa Rica, ha sido un gran impulsador de estos fondos y muchos de las infraestructuras y de los proyectos que ellos manejan se desarrollaron a través de estos fondos. Es importante siempre al elegir un fondo inmobiliario buscar un fondo bien diversificado, ya que uno de los riesgos de estos fondos inmobiliarios es que pueden caer el valor en las propiedades como estamos viviendo hoy o hemos visto que pasó en Estados Unidos. Entonces es importante que si un fondo solo está enfocado en vivienda, seguir muy de cerca cómo se están moviendo los precios de la vivienda en ese sector, o si no, más fácil, buscar una diversificación de un fondo que esté en bodegas, en comercio, industria, oficinas, restaurantes, para disminuir un poco el riesgo. Gracias, Eduardo Ortega, gerente de negocios de Invercasa, por habernos acompañado. A ustedes también en casa, amigos televidentes, gracias por su sintonía. Vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos con más de esta edición estelar.